Desde la parroquia Nuestra Señora de la Merced de Nancagua, aquí comienza El Late del Cura. El Late del Cura. El Late del Cura. Con la conducción de nuestro cura párroco Fernando Miqueles León. Bienvenidos. Hola, buenas noches. Aquí estamos para compartir esta Ley del Cura. Hoy día un tema interesante. Nos va a acompañar el padre Luis Armando Escobar Torrealba, párroco de San Vicente. Él es el sacerdote que está facultado por el obispo para hacer los exorcismos en la diócesis. No lo puede hacer cualquier sacerdote, tiene que tener la autorización del obispo. Entonces en la diócesis él tiene esta misión también, aparte de ser párroco y atender la comunidad de San Vicente, que es una parroquia con muchas comunidades más pequeñas. Queremos primero agradecer la generosidad, la disposición y todo el equipo que acompañó a don Vicente Charro Morales y a Javier de Loncomillas el domingo recién pasado en el recorrido solidario por Nancagua y Cunaco. Un gesto cariñoso de su parte, de dedicación, de dar su tiempo, su talento, que es el canto, la voz, ¿no es cierto? Y alegró a mucha gente. Uno miraba por los lugares donde habían pasando, sobre todo yo aprecié en Cunaco, entonces veía la alegría de la gente, cómo lo esperaban, cómo lo aplaudían, cómo cantaban, cómo bailaban también. A medida que iba pasando el camión, yo venía en la camioneta un poco más atrás y una señora bailaba entusiasmada. Le faltó tal vez un vasito en la mano a la señora, pero estaba muy contenta y yo creo que animó a mucha gente. Así que, don Vicente Charro Morales, toda nuestra gratitud para usted, para Javier y todo su gran equipo que compartimos ese día en la actividad solidaria en este mes de la solidaridad, recordando al Padre Hurtado. Vamos a concluir este mes de la solidaridad, mes de agosto, y concluye también el domingo, va a coincidir, 30 de agosto, fiesta de Santa Rosa de Lima, venerada en Pelequén. Este año, para la información de todos, no hay ninguna actividad religiosa en Pelequén durante estos días. Así que si usted tenía devoción de ir antes, durante o después de la fiesta, no vaya, deje pasar hasta el 8 o 10 de septiembre, y ahí aparezca, ya cuando esté la vida más tranquila, pueden ir a entrar al templo, hacer su aporte con la manda, rezar, pero si van ahora, no hay nada. Si usted no paga la manda en el día preciso de la fiesta, no se cae el mundo. No se enoja la santa, ni se molesta a Dios. Así que en eso también hay que aprender, ¿no es cierto?, a esperar los tiempos y respetar. Bueno, invitarlos a compartir este encuentro y si hay dudas, si hay preguntas, háganla por el Facebook de la parroquia. Es interesante el tema que vamos a hablar sobre la presencia del mal, el exorcismo y estas realidades que se van mezclando en la vida. Hemos hablado ya del esoterismo, estas famosas cadenas. El padre Luis nos va a informar un poco más de todo eso. Así que eso, para hoy día tenemos a un nuevo amigo, chiquitito, no sé si se ve ahí en la cámara, mírenlo de costado, y camina también, claro que aquí no lo puedo hacer caminar en la mano. Un camioncito chico y tiene una tómbola ahí, ¿cómo le llaman a esas betoneras? Eso es del cemento. Así que me sirve para cuando estamos haciendo construcciones. Bueno, este amigo nos indica hoy día que hay un tema musical. Mándenos sus notas, sus comentarios, las consultas, las dudas que tenga, las preguntas que le vayan surgiendo el tema, hágalo ahora y no después. Aquí estoy. Here I am. Quiero servirte con mi vida. Todos los días. Hacer tu voluntad hasta la eternidad. I surrender all I am now to proclaim your word to all the world. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to
María, llena de gracia, el Señor está contigo. No tengas miedo porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir un hijo y su nombre es Jesús. Here I am, I long to serve you. And let your kingdom come, and let your will be done. Renuevo hoy mi compromiso de ir y anunciar tu palabra hasta el final. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did. Here I am, Lord. I say yes. Here I am, Lord. I say yes. Here Aquí estoy, hoy digo sí. Aquí estoy, hoy digo sí. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Aquí estoy, hoy digo sí. Haciendo lío. ¿Qué tal, Padre Luis? Mire, un reggaetón católico. Aquí estoy diciendo así como María. Bonito tema, nos anima y dan hasta ganas de bailar. Agradecer los saludos. Algunos van a pensar que yo tengo contratada a mi parentela, las primas, ¿no? Desde La Serena, por allá, Santiago, me saludan, ¿no es cierto? Y participan los jueves en este Ley del Cura. Y también de Santa Cruz, nos estaban saludando. Al Felipe, nuestro saludo de aquí en Ancagua, lo hemos echado de menos. Así que bueno, ya nos veremos con Felipe. Padre Luis, la pregunta es, ¿existe el demonio o no existe? Claro que existe. Es una verdad de fe. Justamente Jesús viene a liberarnos del demonio, nos viene a liberar de la muerte, ¿no? Por el pecado original entramos nosotros con nuestra naturaleza humana a correr la suerte o la mala suerte de la muerte. Y Jesús nos viene a salvar precisamente de esa acción del demonio, del reino del demonio que había durado tanto. Por lo tanto, el demonio es un ser espiritual, intrínsecamente perverso, inteligente, poderoso, pero no omnipotente ni omnisciente. O sea, no lo puede todo. No lo puede todo porque es criatura también, como nosotros. Ya. Entonces, eso, bien claro, para mucha gente, con el demonio no se dialoga. No. Eva, por entrar en diálogo con el demonio, nos metió en el forro que estamos, po. Y generalmente cuando la gente entra en diálogo con el demonio es cuando le pone oído. Por ejemplo, una cosa súper concreta, la culpa. Esa culpa permanente que escuchamos en nuestro interior, que nos dice que somos malos, que lo que hicimos no tiene perdón, que Dios no me va a perdonar, que la misericordia de Dios no alcanza, que yo no merezco nada porque soy tan malo, tan malo. Esa es la voz del demonio a la que nosotros le empezamos a poner atención
Y por la culpa podemos llegar inclusive al suicidio. Hay personas que han llegado al suicidio por la culpa. Entonces, no hay que entrar en diálogo con el demonio, sino que responder frente a eso siempre cuando a uno le venga esa tentación, esa voz interior, ¿no? Que Dios me ama. A pesar de mi debilidad, de mi miseria, de todo lo que yo soy, Dios me ama. Y soy su hijo amado y soy único e irrepetible para Él. Y con eso lo espantamos, porque lo que dice la primera carta de San Juan, en el capítulo 4, del versículo 7 en adelante, cuando dice que Dios es amor. Y donde hay amor, ahí está Dios. Por lo tanto, el antídoto para vencer al demonio no son las técnicas, no son los amuletos, no son esas cosas raras que le piden a la gente poner. No, es el amor a Dios en primer lugar, al prójimo y a uno mismo. Si una persona vive en esa íntima comunión, no tiene que tenerle miedo al diablo. El diablo le debería tener miedo a esa persona. Entonces, si todos nosotros actuáramos siempre desde el amor, por amor, para el amor, en el amor, el demonio tendría poca cabida en nuestras realidades. Así es. Así es, cuando hay amor, el demonio va a buscar la forma, obviamente, de introducirse con la discordia, ¿no? Eso lo vivimos en la familia, en las comunidades, que trata de separar a la gente. De hecho, la palabra diablo significa división. Entonces, cuando hay división, ahí está el diablo metido. Pero es justamente el oído que le prestamos es por el pecado, por esa debilidad de nuestra naturaleza. Si este mundo en el que vivimos, que se llama cristiano, viviera los valores del evangelio, no tendríamos protestas, no tendríamos violencia, no tendríamos cárceles, no tendríamos narcotráfico, no tendríamos abuso, no tendríamos maltrato, no, porque todos procuraríamos el bien del otro, y eso está establecido en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículos 42 al 47. ¿Cómo era la primera comunidad cristiana? Todo lo Un modelo de amor. Rezaban, asistían a la enseñanza de los apóstoles, compartían todo lo que tenían y celebraban la Eucaristía. Los 4 pilares de la acción pastoral de la iglesia están ahí, esa es la base. Y si una comunidad cristiana vive unida a esos 4 pilares, no tiene que tener miedo nomás, po. Pero claro, hoy día uno ve que dirá la gente, pero ¿por qué se ve tanta maldad, tanta violencia, tanta muerte? Bueno, yo les quisiera recordar algo que dice San Agustín al respecto. Él dice que el demonio es como un perro amarrado a una cadena. Si yo no me meto en su terreno, no tengo nada que temer. Pero ¿qué le pasó al mundo de hoy día? ¿Qué le está pasando al mundo moderno? Se fue a meter al terreno del demonio. Por lo tanto, no puede esperar que el demonio no actúe. ¿Y cuál es la forma que nosotros usamos, o más bien dicho, la forma que él usa y el camino o la vía que nosotros le damos libre al demonio para que actúe en nosotros? El pecado. Hoy día, por ejemplo, lo malo es bueno y lo bueno es malo. Esa confusión moral, esa cosa rara que hay hoy día, ese relativismo moral, es una acción demoníaca a través de la cual el diablo hace lo que se le ocurre. Corre como la sangre por las venas. Porque hoy día, por ejemplo, una pareja que está conviviendo dice, ¿para qué nos vamos a casar si estamos bien así? ¿Ya? Y ahí ya hay una pérdida de conciencia moral. Después el otro dice, ladrón que le roba al ladrón tiene 100 años de perdón. Ahí tenemos otro pecado que, no, pero si es poquito, pero es pecado, es un robo, ¿no es cierto? Bueno, claro. Una mentirita piadosa, es mentira. Una canita al aire, pero una canita al aire es faltar al sexto y al noveno mandamiento. Entonces, y es caer en el adulterio y todas esas cosas. Y el otro tema, ¿no? Perdón, el otro tema. Mira, si ese hijo no lo quieres, bótalo. O sea, recurre al aborto. Si tú no lo quieres. Exactamente. Bueno, y una sociedad que consciente, porque, por ejemplo, a mí me ha tocado atender mujeres que tienen 3, 4 hijos y ya no quieren tener más porque no les da la situación económica, no están en condiciones, además que las casas que se construyen cada vez son más chicas, son el mejor anticonceptivo hoy día. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, la mujer como tiene 30 años, 40 años, o poquito menos, pide al médico que la esterilice. Y el médico le dice que no porque es muy joven, pero le dan pastillas y si queda embarazada le hacen aborto.
pero no le explican la consecuencia que le puede traer una sobrecarga hormonal a su organismo. No le explican los riesgos que corre, por ejemplo, al usar un intrauterino. No le explican los riesgos que puede tener, ¿no es cierto?, si el marido no usa condón, por ejemplo. No le explican nada. Y sobre todo el control de la natalidad está en este momento basado en la mujer, es un control machista, porque curiosamente con estos movimientos feministas que lideran mujeres, hoy día tuvimos una presidenta mujer que tampoco hizo nada al respecto, ¿no? Todas las políticas de control de la natalidad estaban centradas en la mujer, pero el hombre no. Y si queda ahí embarazada, también, culpa de la mujer. claro, Claro. y el hombre no, nada. Entonces, claro, él dice que somos machistas, sí, pero a ver, yo quisiera recordar algo, ¿no? Que a los hombres los crían las mujeres, po. Y las mujeres muchas veces crían a sus hijos machistas. Entonces, yo creo que hay que cambiar el paradigma y no echarle la culpa al hombre tampoco, ¿no es cierto?, de todas las cosas malas que pasan, sino que asumir la responsabilidad mutua. Y la responsabilidad mutua yo creo que tiene que ver hoy día con haberse alejado de Dios. Porque este mundo en el que vivimos, que solamente le ha dado importancia a lo material, partiendo por el cuerpo, ¿no es cierto?, en donde lo importante es yo sentirme bien, ¿no es cierto?, mucha gimnasia, mucha preocupación por el cuerpo mismo, propiamente tal, ¿no?, exacerbada vanidad, por así decirlo, que no es malo, pero cuando ya se nos pasa la raya, sí, ha dejado de lado lo espiritual. Entonces, hoy día lo espiritual, lo cristiano, se ha cambiado por filosofías orientales que favorecen el individualismo materialista, el yoísmo, ¿no? Yo soy Dios, yo puedo resolverlo todo, ya no necesito un Dios personal, por lo tanto, yo manejo toda la situación. Pero al mismo tiempo me cierro a Dios, me cierro a la posibilidad de amar. Entonces, me pasa lo mismo que le pasó al demonio cuando se separó de Dios, cuando se enojó con Dios, cuando entró en la soberbia y quiso ser Dios, ¿no? Se cerró en sí mismo. Y eso significa que el demonio lo único que puede hacer es odiar. Está lleno de ira y el fuego que lo consume es esa ira permanente porque no puede ser Dios, porque él es criatura, porque no puede amar, no puede vivir contento, no puede provocar alegría, porque ninguno de esos frutos los puede tener porque son frutos del Espíritu Santo. Entonces, esa alegría falsa que les ofrece el demonio a través de la droga, la fiesta, el sexo, el alcohol y todas estas cuestiones son espejismos. Y vemos a mucha gente tirada por el camino producto de esos espejismos. Entonces, hoy día la gente, me llama la atención que vienen mucho a preguntarme porque dicen que sienten ruidos en la casa, piensan que les hicieron un mal porque les va mal en todo, piensan que les tienen mono amarrado. En algunos casos puede ser, porque esas cosas existen, ¿no? Pero en el 95% de los casos no es así. Entonces, hoy día la gente se acostumbró a esta mentalidad materialista en donde lo compro todo. Entonces, yo compro la sanación, ¿ya? Yo voy al brujo y el brujo me va a hacer unos sahumerios, me va a entregar unas hierbas y me va a pasar unos amuletos y yo con eso quedo libre, pero yo no tengo que hacer nada. No hay una participación mía excepto pagar. Y resulta que no, pues cuando el Señor permite que el mal actúe en nuestra vida, siempre es por un bien mayor, y el bien mayor está centrado justamente en mi conversión, en la salvación de mi alma. Y la gente, claro, cuando ve que tiene que hacer un esfuerzo, como que no les gusta el panorama, ¿no? Que tiene que confesarse, que tiene que ir a misa, tiene que retomar su vida cristiana, familiarizarse con la Sagrada Escritura, hacer cosas buenas, dejar el pecado. Sí, tan como el joven rico, ¿no? El joven rico que lo invita al Señor y él le dice, pero bueno, porque pucha, ¿qué hago con mi platita en el fondo, no? Como el que quiere seguir a Jesús, pero tiene que ir a enterrar a su padre. Bueno, siempre le vamos poniendo al Señor obstáculos. Entonces, claro, ahí frenamos la gracia, porque como dice Santo Tomás, la gracia supone la naturaleza humana. Y si no hay participación mía, no voy a esperar magia, porque Dios no es magia. Además que tampoco a Dios nosotros lo podemos doblegar con ciertas cosas que hagamos, ¿no es cierto? Para que Dios haga lo que yo quiero, como lo hacían las antiguas religiones
prehispánicas aquí en América Latina, que ofrecían a las doncellas, ¿no es cierto?, a los niños los llevaban a los grandes cerros, los volcanes, para sacrificarlo en honor a los dioses, para que los dioses les concedieran tales y tales cosas. O como lo hacían en México los aztecas, que sacrificaban seres humanos, luego se los comían, ¿no es cierto?, porque ellos tenían la certeza de que se iban a comer también la energía, el valor que esta cosa persona, y que los dioses iban a estar a favor suyo. Ese era un engaño del demonio, ¿no? Y sigue siéndolo, porque hoy día, por ejemplo, el discurso que nos están metiendo en la cabeza a través de la ONU, el Banco Monetario Internacional, la OEA y otras organizaciones internacionales, es que habemos muchos seres humanos en la Tierra y que no alcanza para todo. Después que hay muchos niños que sufren y en lugar que sufran es mejor que lo abortemos. Claro. Que hay mucha gente pobre que está sufriendo, entonces mejor que apliquemos la eutanasia, con un egoísmo impresionante, porque ninguna de esas organizaciones que están financiadas precisamente por todos nosotros se ha abierto a la caridad, en decirle vamos a pedir a los grandes imperios que se abran en su economía e inviertan en esos países para levantarlos, pero no para matarlos. Entonces las economías se desarrollan en base a la muerte de seres humanos. Y aquí tenemos un pecado grave. Por ejemplo, ahora mismo en Chile, ¿no?, que estamos tan encalillados como el 85% del PIB, bueno, ahí tenemos una acción demoníaca cuando vemos una autoridad que no es capaz de ponerle un tope a esta cuestión y tiene que aceptar las condiciones que le propone el Fondo Monetario Internacional. Nosotros te vamos a ayudar, pero tienes que aprobar la ley del aborto, tienes que aprobar el matrimonio igualitario, tienes que aprobar todas las cosas que nosotros queremos que se promuevan, ¿no? Y silenciar la iglesia. Porque para qué estamos con cosas, si las cosas por su nombre. Y ahí tenemos una acción demoníaca. Entonces, en vez de estar preocupado porque me están golpeando la puerta, porque me caminan por el techo, porque cruje la casa, el acento tiene que estar puesto en estas cosas, porque esos ruidos son como distractores del demonio para que no pongamos atención donde él está actuando. Grandes problemas. Exactamente, que son justamente los que nos llevan a la muerte, al desánimo, y nos llevan a la idolatría. Mire, hay un sacerdote, no voy a decir su nombre, ¿ya? Yo me caracterizo por ser un poquito boca grande, pero cuando hay que decir las cosas hay que decirlas, porque yo creo que eso está mal. Hay un sacerdote que aprobaba el culto de los ángeles. Una persona le va a preguntar y le dice, oiga, padre, mire, no, le dijo, mira, si lo haces con fe no hay problema, si hay algunos sacerdotes que no le gustan esas cosas, sin haber siquiera leído el catecismo de la Iglesia Católica, sin haber leído el documento magisterial, llamémoslo magisterial en términos de que es como lo más importante que se ha escrito al respecto, que es Jesucristo portador de agua viva, en donde la Iglesia define todos los conceptos de la New Age y la acción de la New Age hoy día, la confusión, esta cosa ecléctica, en donde todo es lo mismo, ¿no? Entonces, están apareciendo esas famosas cadenas. Primero que todo, esa cadena no es católica. No hay ningún rito aprobado por la Iglesia dentro de la liturgia que diga que se puede hacer esta acogida de los ángeles poniendo una manzana, poniendo un pan de la noche, que no sé qué. Exactamente. Eso es esotérico, New Age. No es católico. Además que acuden a ángeles que no existen en la realidad católica ni tampoco bíblica, porque son figuras o nombres de ángeles que son apócrifos, ¿no? Y que la New Age presenta como algo mágico, y los ángeles suenan siempre a esa cosa romántica y mágica que captura obviamente la sensibilidad de mucha gente. Entonces, cuidado, no son católicos. Eso es un rito esotérico, y lo más probable es que si usted acepta ese tipo de rituales, no se ande quejando después que le pasaron cosas en su casa, porque usted le está entregando las llaves de su hogar justamente al enemigo, porque a usted no le dicen si son los ángeles caídos o son los ángeles de Dios, y es más, no es la iglesia lo que la aprueba. Entonces, si la iglesia no lo aprueba, no hay que hacerlo. No hay que hacerlo nomás, pues así de simple. Nosotros somos católicos, apostólicos y romanos. Lo otro ya es caer en el protestantismo, en el relativismo o en cualquier ismo, pero no en el catolicismo. Después están las cadenas a los santos, por ejemplo,
Santa Rita, que hay que hacer no sé cuántas 20 copias de la copias, no sé oración. qué, o San Sebastián, y Claro, y que si no la hace usted, le van te a caen caer las penas del infierno. del infierno. Eso tampoco es católico. Así que no se preocupen cuando le lleguen esas cuestiones, Rómpala, ya, ¿no? porque no es católico. Por lo tanto, las cadenas que buscan como, de alguna manera, manipular el poder de la divinidad, a mi antojo, no es católico. Lo otro es como el espiritismo, por ejemplo, cuando dicen algunos por ahí que ellos se comunican con los ancestros o con los maestros ascendidos. Eso es falso. Deuteronomio 18, Sí. Catecismo de la Iglesia Católica 2115 al 2117. Es una abominación para Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos el poder para hacer que las almas de los muertos vengan hasta nosotros para hacer lo que nosotros queremos. No se puede. Lo que dice el libro, perdón, la carta de San Pablo a los Efesios, cuando habla de que nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre, sino contra dominaciones, potestades, espíritus impuros que están en el espacio. Entonces dirá una persona, sí, pero es que yo hice una sesión de espiritismo y apareció mi abuelita y me dijo tales y tales cosas. Tengo que recordarles lo que dice San Pedro. Dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistirle firmes en la fe. ¿Qué sucede? El diablo nos observa las 24 horas del día. Él no duerme como Y nosotros, deja dormir. ni deja dormir. Entonces, él, si bien es cierto, no es omnisciente, es decir, no puede conocer lo que yo pienso, no Pero puede hacerlo. conoce la Él, psicología humana. claro, pero puede empatizar con nuestro pecado. A través de la empatía con nuestro pecado puede percibir lo que yo quiero. Claro. Y no sería raro que, ¿no es cierto?, un espíritu malo de esos que están en el espacio, que dice San Pablo, se estuviera involucrando y haciéndose pasar por mi abuelita, por mi tío, y empieza a contar cosas porque son las cosas que yo quiero que me diga. No son las cosas que me podría decir. Porque, por ejemplo, está el caso que es distinto, las ánimas del purgatorio, que Piden. vienen hasta nosotros a pedirnos oración para salir del purgatorio, porque Dios se los ha permitido por el gran misterio de su amor que permite que tengamos ese contacto con lo trascendente, con lo espiritual, para que creamos de verdad. Pero es diferente. No es que yo le diga a mi abuelita, oiga, que yo quiero que venga y me cuente cómo es la cosa allá arriba. No, el alma viene a algunas personas que, bueno, tienen esa facultad, ese don a través de las cuales el Señor se comunica, o sea, el alma se puede comunicar con esa persona para decirle tales y tales cosas, ¿no? Tenemos casos, por ejemplo, de santos, voy a nombrar uno que es bien conocido, San Pío, ¿no? Él tenía la experiencia de haberse comunicado, o las ánimas vinieron a comunicarse con él para pedir oración. Sí. Y tenemos el caso de otro santo, Santa Lutgarda, si no me equivoco. Ella tuvo un encuentro con las ánimas del purgatorio y se encontró con un papa, ¿no?, que le pedía oración para salir del purgatorio, ¿no? Entonces, es diferente, ¿ya? Pero nosotros no podemos manipular a Dios. Y la New Age, ¿qué es lo que pretende? Manipular a Dios. Que Dios Una, haga lo que ellos quieran. una cosa, a ver, no sé si estoy equivocado, pero hoy día se da mucho cuando tenemos la misa de funeral, la gente despide a los difuntos con hermosas y sentidas palabras. Y después, ¿no es cierto?, tenemos un ángel en el cielo. Desde arriba tú nos vas a cuidar. Yo creo que ahí también hay una cosa errónea, porque primero, nosotros no somos ángeles, somos seres humanos. Y cuando uno muere, el alma va a estar en la presencia de Dios, o en el purgatorio primero. Y después no tenemos ninguna posibilidad de cuidar, sino interceder. Si estamos en la presencia de Dios, podemos interceder por los que están en la tierra, pero no cuidamos, ¿no? Entonces ahí yo creo que también hay una cosa media confusa, no la encuentro sana ni buena. No, pero lo que pasa es que la gente, a ver, se muere alguien y lo primero que hacen es declararlo santo. El Sí, viejo era más malo que el Nache, ¿no es cierto? Le ponía el gorro a la señora, le pegaba a los cabros chicos, fue a la irresponsable, plata. bueno, a tomar, bueno, para las fiestas, pero era un santo el hombre. Eso es mentira. Sí. Es que la gente le cuesta aceptar esa realidad.
Y claro, y piensan que diciendo cosas bonitas se tapa esa historia. Yo les decía una vez aquí, mire, nosotros estamos celebrando la misa para pedir perdón por los pecados de esta persona. Yo me acuerdo en el funeral de un sacerdote, yo dije eso y una vieja casi me pegó. Porque no, que como el sacerdote iba a tener... Pero claro, nosotros estamos más expuestos todavía. ¿Y qué es lo que yo necesito como sacerdote el día que me muera? Que recen por mí, que ofrezcan la misa por mí, que hagan penitencia por mis pecados, por aquellas cosas malas que yo hice que a lo mejor ni siquiera tuve conciencia plena, ¿no? Entonces, por eso ofrecemos la Eucaristía. Por lo tanto, nunca seremos ángeles, porque nuestra naturaleza no es angelical. Nuestra naturaleza es humana. Jesús tenía dos naturalezas, la humana y la divina. Y él, al asumir la naturaleza humana, diviniza la nuestra, ¿no? Pero seguimos siendo de naturaleza humana, que cuando estemos en la presencia de Dios será una naturaleza humana gloriosa. Y los ángeles son de naturaleza angelical, espiritual, incorpórea. Por lo tanto, nosotros no seremos ángeles. Voy a tener a lo mejor una persona que va a poder interceder por mí porque tenía grandes virtudes, fue una persona buena, que amó, que hizo el bien, etc. Pero si una persona que hizo algo malo, cuidado, pidan perdón, porque ahí hay una tentación del demonio. Sí. Porque ¿para qué voy a rezar si este es un ángel? Po? Sí. Y lo consume más en el infierno. Padre, le muestro a este amigo, nos indica que tenemos un momentito de un tema musical ahora. Ya. Que se vuelve niño frágil, amor de hombre humillado. Quiero hablar de un amor apasionado. Con dolor cargan nuestros pecados. Siendo rey se vuelve esclavo, fuego de amor poderoso. Salvador, humilde, fiel, silencioso. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor generoso que hace y calla amor a todos, buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta, el encuentro. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Diferente, misterioso, inclaudicable, amor que vence en la cruz. Quiero hablar del corazón de Jesús. Quiero hablar, amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar, amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la
Quiero hablar. Ahí está, el corazón de Jesús es la fuerza, el amor de Dios Padre para nosotros. Entonces, mientras estemos ligados a Él, el demonio no tiene poder. Padre Luis, yo quiero llevarlo ahora al terreno de lo que a mucha gente le ha impactado en las películas. Tiempo atrás daban los famosos exorcistas y no sé, la posesión y no sé qué, y una escena, yo no las he visto, y escenas de violencia, de cosas deformantes, en fin, que más o menos era una cosa espectacular. Háblenos de los exorcismos. ¿Cómo es este rito? ¿Qué es lo que significa? ¿Cómo se realiza? ¿A quiénes se le realiza el rito del exorcismo? Bueno, en primer lugar aclarar una cosa, que el género de terror de Hollywood clasificó muy mal el exorcismo, porque lo clasificó justamente en esa área de terror, ¿no? Y en realidad debería haber sido clasificado en el amor, en las películas de amor, en lo romántico, ¿no? En lo bello. ¿Por qué? Porque es la acción de Dios que se manifiesta sobre el poder del mal. Es Y el libera. amor de Dios que triunfa ahí, porque cuando hay un poseído, es porque Dios lo ha permitido para manifestar su misericordia para la conversión del alma de esa persona y de los que le rodean. Yeah. Y para hacernos ver que el demonio sí existe, ¿no? Hoy día tenemos corrientes en la iglesia a ciertos teólogos progresistas que niegan la existencia del demonio como criatura y dicen que es una fuerza nomás. Entonces caen en el panteísmo por un lado, y por otro lado niega las verdades de la fe cristiana católica, ¿no? Entonces, el demonio, primero hay que dejar claro que el demonio existe, que es una criatura intrínsecamente perversa, es alguien, no es algo, por si acaso, ¿ya? Por Entonces, eso, cuando nosotros por entramos eso- entramos en relación con él, obviamente tenemos un problema. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que existen hoy día muchos exorcistas en el mundo. Hay una asociación que es la AIE, la Asociación Internacional de Exorcistas, que tiene su sede en Roma, con aprobación pontificia, ¿no? Donde hay un presidente, que es el padre Francesco Bamonte, y nos congregamos cada cierto tiempo para compartir fundamentalmente experiencias de cada uno, de distintos continentes. Y las realidades son obviamente distintas por las culturas, pero el mal sigue siendo transversal en todas. ¿Y cuándo se realiza un exorcismo? Cuando la persona está verdaderamente poseída, cuando hay una manifestación extraordinaria del demonio. No todos están poseídos. La gente puede confundir a veces algunos síntomas con posesiones, con cosas que no lo son. Por ejemplo, cuando la persona está poseída, no es dueña de su cuerpo, ni tampoco de su mente, de su conciencia, ¿no? Pero el demonio no puede poseer el alma ni la voluntad. Entonces, el cuerpo queda a disposición de la persona, del demonio. Entonces, inclusive, por ejemplo, cuando ha pasado el episodio, las personas pueden no recordar nada de lo que estaba pasando porque no son ellos en el fondo, ¿no? Yeah. Y eso puede suceder porque la persona, bueno, tuvo alguna participación en algún rito satánico, esotérico, o New Age, ¿no? Digamos, toda esta cosa moderna del espiritismo, la Ouija y cuánta tontera se le ocurre hoy día, o un pacto, por ejemplo, etc. ¿Y qué puede que poseído? Puede que una persona haya hecho todo eso y nunca le haya pasado nada. Dele gracias a Dios porque Dios lo ha ido protegiendo, porque si no, estaría más asustado que pucha que estaría asustado. Entonces, ahí tenemos que actuar, pero para eso previamente hay que tener una entrevista con la persona, tiene que haber un examen, si es necesario, psiquiátrico, psicológico, para discernir, porque no siempre es claro.
En algunos casos no es necesario porque es tan evidente que uno no tiene más que actuar, nada más, ¿no es cierto? Porque está la cosa. En otros casos se puede aplicar una oración de liberación, como para ver si existe algo, aplicar algunos sacramentales, etc. ¿Cuánto tiempo se va a demorar la persona en quedar libre? No lo sé. Puede ser 1 año, 2 años, puede ser en una oración, en 2, en 3. No, eso no depende del exorcista. Y en esos casos, por ejemplo, hay personas que también pueden quedar poseídas por brujerías que les han hecho, ¿no? Yo recuerdo en uno de los congresos allá en Roma, un sacerdote pasó a compartir su experiencia y a exponer con fotografías todo lo que le tocaba vivir a él, con un proceso que estaba así por el tema de una brujería. Entonces, esta persona vomitaba cadenas, defecaba cadenas. Entonces, lo más impresionante es que cuando se iban materializando estos objetos, y al tomarlo luego en el volumen es imposible que le cupiese en la boca. O sea, hay una cosa que entramos dentro del terreno de lo inexplicable, de lo irracional, porque el mal es irracional. Esa es una característica del mal, la irracionalidad. Y, por ejemplo, para que lo localicemos, ¿no? La irracionalidad en la muerte de Ámbar. La irracionalidad en la muerte de la carabinero. Ahí hay una acción del mal, ¿ya? Sí. Bueno, en este caso concreto, por ejemplo, la persona vomita cadena, materializa cadena. A esa persona, si le hubiesen hecho un escáner, una radiografía, no habría salido nada. Pero curiosamente, al aplicarle el rito del exorcismo, la persona comienza a materializar esos objetos. Puede materializar, por ejemplo, la comida en la que le dieron la brujería, a lo mejor hace 20 años atrás. Pueden materializar clavos. De hecho, mostraban en una serie de fotografías de todas las cosas que exorcistas en el mundo han ido recopilando, que vomita la gente en estos casos. Y bueno, clavos, cadenas, alambres, vidrios, pilas, llaveros, legos. Utilizan mucho los legos para esas cosas en algunos lugares del mundo, ¿no? Que es inexplicable, pero las personas sienten mucho mal, se sienten muy mal físicamente, ¿no? Anímicamente, espiritualmente, cuando están con esas cosas. Porque decía el padre Gabriel Amor, que era uno de los grandes exorcistas que ya falleció, decía él que del 100% de los brujos, el 98% eran chantas, en nuestro lenguaje, ¿no? Y el 2% eran verdaderos porque esos habían entregado su alma al demonio. Y con el poder que les daba el demonio, ellos hacían todas esas cosas para sorprender, ¿no? Y el tema de la magia, ¿no? Esto de que aparezcan todas estas cosas. Y ahí está obviamente la acción del mal, pero que quede claro, permitida por Dios, con la autorización de Dios. Acuérdense de Job, ¿no? De Job, sí, claro, que pudo actuar el demonio, pero porque Dios lo autorizó. ¿Y lo autorizó para qué? Para probar que justamente Dios ya sabía, ¿no? Pero para demostrarle al demonio que no, que Job era fiel. Bueno, acá es para que la persona se convierta, ¿no? O quienes están a su alrededor vivan una experiencia espiritual profunda y se conviertan. Porque es distinto a los milagros, ¿no es cierto? Los milagros que suceden no son para que la gente se convierta, porque es la fe la que provoca los milagros. Porque si hubiese sido para que se convirtieran, todos los milagros que realizó Jesús, entre ellos la resurrección de los muertos y todo, se habrían convertido, hasta los romanos, pero no se convirtieron. Todos se habrían convertido. Claro, porque lo que hace que se provoquen milagros son las personas, la fe de las personas en Jesucristo. Tu fe te ha salvado. Nunca he visto fe tan grande en el pueblo de Israel, le dice Jesús al capitán romano que era pagano, ¿no? A la mujer, aquella cananea era la mujer esta que venía del pan. Sí. Claro, es esa, ¿no? Entonces, porque el Señor lo que quiere dejar claro que lo que necesitamos es creer. Confiar. Nada más. Entonces, hoy día vivimos en un mundo racionalista, donde todo tiene que ser probado, donde todo tiene que tener explicación. No hay explicación. Porque, por ejemplo, el hombre, al poner el pie en el espacio, en vez de juntar respuestas, genera más preguntas, ¿no? Entonces, el demonio
aprovecha cualquier circunstancia para actuar. Pero no es la única forma que tiene el demonio de actuar. Si bien es cierto, la posesión es una acción del demonio desde dentro de la persona, poseyendo su cuerpo, su movimiento, su voz, su mirada, ¿no? Sus gestos, que los deforma, las personas se ponen feas. Me tocó una muchacha que era muy bonita, pero cuando le llegaba la crisis, cuando le daba, caía en trance, era terrible, se ponía fea, ¿no? Y cuando ya se liberó, y yo la vi después de un tiempo y la veo, pero era otra persona, era otra mujer, su rostro había cambiado, era bonita, ¿no? Yo le decía, oye, qué bonita te ves. Me dijo, no, si yo siempre he sido bonita, pero es que yo siempre te vi fea, pues le decía yo ahí en los exorcismos, ¿no? Porque el demonio deforma al ser humano, es como el pecado lo deforma. Y hay otras acciones del demonio que son externas. Hay una que se acerca mucho a la posesión y en esa hay que tener cuidado, sí, que se llama las obsesiones demoníacas, porque ahí hay que tener mucho tino y ahí es donde tiene que entrar el psiquiatra y el psicólogo, ayudando al exorcista a discernir que no vaya a estar frente a un TOC, o sea, a un trastorno obsesivo compulsivo, porque la línea que separa el TOC de una obsesión espiritual a veces es casi invisible, ¿no? Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. Una obsesión espiritual se puede pasar con una oración, pero no un TOC. Un TOC tiene que ser tratado por un psiquiatra y probablemente nunca se va a sanar, se va a poder a lo mejor sobrellevar. Tenemos también la opresión que actúa también en el ser humano a nivel de las emociones, ¿no es cierto? Y tenemos la vejación, que es justamente esta acción del demonio a través desde afuera, cuando las personas sufren, por ejemplo, ataques, que les aparecen rasguños, que les aparecen signos, que se queman, que, no sé, pues les dan vuelta las cosas en la casa, los levantan en la cama y los dejan caer. Eso se llama vejación. De hecho, San Juan Bosco dice la historia que el demonio lo arrastraba, ¿no? En la noche para cansarlo, para que no descansara, o sea, bien digo, para que se mantuviera cansado y no siguiera con su obra. Hay otra mujer, si no me equivoco, que es la Marta Robin, que también es una mística, que vivía solamente de la comunión los últimos años. Ella era parapléjica o tetrapléjica. El tema es que ella no se podía mover de la cama y la encontraban arrastrada por el suelo, la habían arrastrado y todas las cosas desarmadas. El demonio la agarraba y la hacía zumbar, ¿no? ¿Y por qué hacía eso? Bueno, para hacerla claudicar. Ella lo permitía porque sabía que esta mujer no estaba protegida por su gracia, pero el demonio le da la pataleta de repente con los más santos. Y el cura de Ars también. El cura de Ars, claro. Le quemaba la cama, escaleras para abajo. Sí. Y hay personas santos que nunca fueron exorcistas. De hecho, una mujer no puede ser exorcista en la iglesia, ¿no? Porque no tiene el ministerio del orden, pero Santa Catalina de Siena, por ejemplo, era tan santa esa mujer que con su sola presencia los demonios salían arrancando. Entonces yo una vez le dije a un obispo en una diócesis de Chile, ¿no? Si ustedes los obispos asumieran el valor que tiene el poder episcopal que se les ha conferido, ustedes tendrían un clero santo y no necesitarían nombrar exorcistas, porque con la santidad de su clero y la santidad de ustedes, los obispos, el demonio no podría actuar. Y el obispo se puso morado. Verde, morado, rojo, azul, todos colores, sí. Pero es la verdad, es la verdad. Si fuéramos un clero santo, no necesitaríamos ser nombrados exorcistas, bastaría con la santidad. Pero como no lo somos seres humanos, frágiles, débiles, el obispo necesita nombrar uno. Y porque el exorcista es el obispo, por su ministerio, porque tiene el sacerdocio en primer grado. Ahora, no todos los obispos hacen exorcismo, la mayoría no lo hace. Algunos porque les implicaría mucho tiempo y las tareas de obispo también absorben mucho, entonces es difícil, ¿no? Y otros porque se les va a conchar los meados, yo creo, pero ellos
ellos lo que hacen es derivar en un sacerdote cuando hay alguna necesidad. Y que, bueno, ya lo derivan. Y hay dos formas. Una es ad casum, es decir, el obispo le da la autorización por cada caso que se presente, ¿ya? Pero para callado, digamos, ¿ya? Y está el otro que es el oficial, que es el que el obispo nombra con decreto, que se conoce más de su acción, etcétera, etcétera, y que no tiene que estarle diciendo al obispo cada vez que le llega un caso, oiga, ¿lo puedo hacer? No. No lo Entonces, el deriva. obispo, claro, el obispo deposita su autoridad justamente en el sacerdote. Ahora, el exorcismo no lo hace el exorcista porque es el fulano de tal. El exorcista actúa con el respaldo que la iglesia le ha entregado en el nombre de Cristo y con el poder que la iglesia le ha conferido. Por ejemplo, si el día de mañana a mí el obispo me dice, tú no puedes seguir siendo exorcista porque voy a nombrar a otro, ya está muy viejito, está muy cansado, etcétera, y pueden llegar personas a pedirme un exorcismo y que verdaderamente están poseídas, yo no lo puedo hacer. Aunque yo tenga la claridad de que ahí estoy frente a un poseído, no puedo hacerlo. Si lo hago, caigo en desobediencia. Sí, sí. Además de eso, yo no puedo hacer exorcismo en otra diócesis. Los exorcismos se tienen que hacer dentro de la jurisdicción que le ha sido conferida al exorcista. Ahora, si un obispo quiere que yo realice un exorcismo en su diócesis, él me tiene que autorizar. De manera verbal o por escrita. Bueno, algún obispo alguna vez me ha llamado para pedirme que vaya a ver algún caso y yo he ido. Pero gracias a Dios que ahora, después de todo esto, han nombrado varios ya exorcistas en Chile, somos como 8, creo, más o menos. Y estamos tratando de hacer lo que se puede, porque en los seminarios, lamentablemente, ¿no es cierto?, la educación que se recibe como cura es demasiado intelectual, muy de la filosofía de la historia, de la teología y de todas esas cosas, de toda esa volá, pero no se habla de estas cosas espirituales, que son las que nosotros como sacerdotes nos vamos a tener que enfrentar. No se habla de los posesos, no se habla del pecado como tal, no se habla, ¿no es cierto?, de la misericordia muchas veces. No está presente eso, lamentablemente. Entonces, claro, los sacerdotes llegan a ejercer su ministerio y confundidos y todos por esto y se dejan llevar por ciertas corrientes por ignorancia, porque tampoco se han esforzado en conocer el catecismo de la Iglesia Católica, porque yo digo, yo soy católico, soy sacerdote y yo tengo que actuar de acuerdo a lo que la Iglesia me pide, no de acuerdo a lo que yo quiero, porque la misa que yo celebro no es mi misa, es la misa de la Iglesia. El rito del exorcismo que yo realizo no es mi rito y yo lo hago más choro que el otro, no, es el exorcismo que la Iglesia me pide que yo haga. Yo soy el puente, el pontífice. Entonces, frente a esto también están las, bueno, dije yo, la opresión, la vejación, la obsesión y la infestación, que es justamente la acción del demonio a través de los objetos. Por ejemplo, una casa que quedó poseída, ¿no? Por ejemplo, hicieron un rito ahí, llamaron al demonio y quedaron entidades dentro de la casa que no nos van a dejar dormir, nos van a mover las cosas, olores fétidos, y que están y que son reales, ¿no? En muchos casos sí. Y ahí habría que bendecir, pero las personas que viven ahí tienen que confesarse, empezar a vivir en gracia, ¿no? Entonces, en esas acciones el demonio actúa de manera externa o interna, que es el caso de la posesión, de la manifestación extraordinaria del demonio. Pero para mi modo de ver, la más peligrosa de todas, porque puede llevar a la destrucción del alma, es el pecado. Porque el poseído, ¿no es cierto?, cuando es tratado se va a liberar y el demonio va a salir perdiendo. Si al demonio no le interesa poseernos, porque es mal negocio para él. Confundirnos para no llegar al momento de la muerte en la gracia de Dios y en la conexión con Dios. Claro, exactamente. Por ejemplo, el demonio de repente hace creer que ciertas cosas no son necesarias y ha metido ciertas ideas protestantes dentro de los católicos, como por ejemplo, yo no me confieso con un hombre igual que yo. Exacto. Protestantismo puro. Yo no necesito ir a la iglesia porque Dios está en todas partes. Panteísmo. Porque Dios no es la energía cósmica del universo.
Dios es una persona con la cual yo me comunico. No, es que yo hago meditación en mi casa, hago yoga y yo me siento súper bien, no necesito la fe cristiana. Error, porque la fe cristiana tiene una característica que no tiene el orientalismo, ¿no? El orientalismo sacrifica al ser humano en bien de la comunidad, para que nos entendamos. Ya. El occidentalismo pone a la persona por sobre la comunidad. Por eso existen los derechos humanos en Occidente y no en Oriente. Entonces, la relación que yo establezco con Dios es la relación con alguien. Por lo tanto, es una relación que me invita a salir de mí mismo para ir al encuentro del otro y formar en nosotros, que es la imagen de la Santísima Trinidad. Recordando el libro del Génesis, cuando Dios crea al hombre, dice que lo va a crear imagen y semejanza suya. Sí. ¿Y cómo es Dios? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es Dios trino. 3 personas distintas, pero un solo Dios nomás. Y ninguno de los 3 está encapsulado en sí mismo, sino que los 3 están en permanente relación el uno con el otro. Por lo tanto, fuimos creados para relacionarnos, no para encerrarnos en nosotros mismos. Y esa acción de encerrarme en mí mismo es la que el demonio quiso en un momento porque quería ser Dios. Y cuando el hombre se encierra en sí mismo es porque quiere ser Dios. Por ejemplo, las ideologías ateas que reducen al hombre, hay un reduccionismo del hombre porque le quitan la trascendencia y es pura materialidad. Ahí hay una acción, a mi modo de ver como exorcista, aunque se enojen los ateos, una acción demoníaca. Padre, nuestro amigo nos invita a un tema musical. Ya. Hay algunas preguntas. A ver, ¿qué preguntas tenemos antes del tema musical? ¿Será verdad que hay personas que le venden el alma al diablo por dinero? ¿Será verdad que hay personas que le venden el alma al diablo por dinero? Algunos dieron hasta el 10%. Ya. ¿Qué otra pregunta tenemos? A ver, vamos leyendo. ¿Cómo la iglesia lleva el proceso de diferenciación de un poseído de una persona en estado psicótico o delirante? Ya. Bueno, algo dije yo. Algo dije. Eso por eso que tiene que haber un psiquiatra, un psicólogo, ojalá alguien también del otro ámbito de la salud para que en un exorcismo esté viendo, ¿no es cierto?, si la persona está en trance y está con sus signos vitales como corresponde, etcétera. El psiquiatra y el psicólogo son los que determinan si lo que está viviendo la persona es un problema, como decía ahí, una cuestión delirante o algo psicótico, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede llegar un esquizofrénico que escucha voces, el psiquiatra obviamente se va a dar cuenta, y bueno, y uno también con el tiempo se aprende a dar cuenta de la cosa, porque la praxis enseña más que los libros a veces, ¿no? Y hay gente que llegan diciéndome, padre, yo creo que me haga un exorcismo. Bueno, a esa persona no necesita un exorcismo. Primero porque no tiene un buen juicio de la realidad. El buen juicio de la realidad consiste en darse cuenta que algo le pasa, pero no lo entiende, ¿no? Y como que le da susto, como que le da vergüenza que lo traten de loco, etcétera, etcétera. Entonces, uno tiene que discernir desde el juicio de la realidad de la persona, en acompañamiento con el psicólogo, con el psiquiatra, y listo. Y hay personas que necesitan que uno ore por ellos nomás, o que tú le hables, que le des la unción de los enfermos y con eso quedan liberados. Sí. Porque hay un tema que no puede tocar el psiquiatra ni el psicólogo en ese ámbito, que es lo espiritual. Sí. Una acotación. El mejor exorcismo es la confesión. Una confesión bien hecha, eso sana, libera, sana, ¿no es cierto? Y restablece la armonía del interior y la relación con Dios. Sí. Pregunta, ¿cómo uno se da cuenta cuando una persona necesita un exorcismo? Bueno, ahí había dado ya un poco las pautas del padre, ¿no es cierto? Una evaluación también del psiquiatra, del psicólogo, para ir descartando. Claro, hay ciertos signos que pueden manifestar las personas, como por ejemplo, que adquieren una fuerza que es irracional, ¿no? Pero también hay que tener cuidado porque hay ciertas enfermedades mentales que también podrían producir algo parecido. Por eso hablan en otras lenguas
ponen los ojos blancos, por ejemplo, caen en trance, babean, se retuercen de una manera que no podrían hacerlo en una situación normal. Por ejemplo, si no es un gimnasta, la columna la pueden retorcer y dejarla casi convertida en una O, ¿no? Ellos también pueden caminar verticalmente por las murallas. Ahí estamos frente a un fenómeno que está contra la, ¿cómo se llama? Contra la, Natural, la ley, digamos, de la gravedad. la gravedad. Pueden levitar, pueden vomitar objetos, como yo decía recién, no hace poco rato. Por lo tanto, hay ciertos elementos que son irracionales. Pero lo primero que yo les aconsejo en este caso es buscar una explicación racional a lo que está pasando. Es lo primero. Por ejemplo, ¿hay alguna persona, algún antecedente familiar de una persona que tenga algún trastorno de la personalidad? Llámese esquizofrenia, llámese trastorno de personalidad múltiple, llámese depresiones bipolares, endógenas, exógenas, cualquier trastorno de la personalidad. Ya hay un antecedente que me está diciendo algo. Hoy día, por ejemplo, hay algunos trastornos que se dan en los niños. Por ejemplo, el niño que es desafiante, siempre se me olvida el nombre, pero que es un niño que está en contra de todo, que le dan unas pataletas y unas crisis y se olvida de lo que le está pasando, es como si estuviera poseído, pero es un trastorno que tiene que tratar el psiquiatra y el neurólogo y obviamente el pediatra que esté en contacto. Eso es lo primero. Ahora, rezar por ese niño le va a hacer bien, pero no le puedo aplicar el exorcismo, ¿ya? No. Ya. Después tenemos, por ejemplo, las personas que tienen trastornos del sueño, que es muy común que la gente me diga, padre, sabe que a mí me vinieron a aplastar en la noche y viene una persona y me quiere ahogar y yo quiero rezar y no puedo y quiero gritar y no puedo, me quiero mover y no puedo. Ya, eso se llama parálisis del sueño y es un trastorno neurológico que tiene que verlo un neurólogo. A esa persona rezarle le va a hacer muy bien, porque le va a dar un alivio espiritual. La gracia del sacramento, como decía usted, de la confesión, la gracia del sacramento de la unción de los enfermos, le va a ayudar indiscutiblemente, porque a lo mejor esa parálisis del sueño se está produciendo porque la persona está viviendo una situación de mucha angustia. Hoy día, por ejemplo, es muy común que la gente esté viviendo eso porque estamos en pandemia, encerrados y todo, ¿ya? Pueden haber también otros trastornos, como por ejemplo, la gente que escucha voces, que le hablan, que le dicen cosas, que la Virgen, que San José, que el Sagrado Corazón. Tengo que ver si es una persona esquizofrénica. Sí. Aquí llegaron con una niña, llegó una mujer ya grande, ¿no? Con así un alto de exámenes médicos, y me decía, mire, lo que pasa es que a mí me hicieron esto, y yo no tengo nada, y era como muy eufórica en su manera de hablar, y obviamente uno tiene que aprender a observar mucho, y esa fue una de las primeras cosas que me llamó la atención. Lo demás era todo súper coherente, ¿ya? Entonces yo, para probar, tenía una tarjeta del psicólogo que trabaja conmigo, y le dije, mira, ¿sabes qué? Yo necesito una segunda opinión, que tiene que ser justamente la del psicólogo del equipo, y yo necesito que lo vayas a ver. Y se descompuso. Es como si lo hubiese visto al diablo, ¿no? Y empezó a patalear, a gritar y a insultar y todo lo demás. Y salió. Y quedó la mamá y el papá salió detrás de ella. Entonces yo dije a la señora, ¿le quedó claro, no? Sí, padre, me dijo, sí, ella estaba en tratamiento y lo dejó. Ella era esquizofrénica. Entonces, claro, y ahí no hay nada que hacer, porque yo soy exorcista, no soy médico. A lo mejor el exorcismo, la oración que yo pueda hacer en el nombre del Señor va a sanar a la persona en términos de que hay una enfermedad, a lo mejor, no sé, física o también psicológica, pero yo no me puedo atribuir el poder de sanador, porque no es mi misión, no es mi ministerio. Mi ministerio en este momento consiste en el exorcismo, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay varios elementos que les pueden ayudar. Pero primero yo les aconsejaría que discernieran desde lo racional. Es lo primero, ¿no? Hacerse las preguntas aunque a uno no le guste. No, es que, pucha, sí, pero es que para un papá, para una mamá que tiene un hijo esquizofrénico, que ya tiene 18, 20 años, que ya cuando la esquizofrenia se puede manifestar de manera más concreta,
es mucho más consolador creer que mi hijo está poseído, porque con una posesión el sacerdote va a hacer una oración y va a quedar libre. Aceptar que voy a tener un hijo enfermo para toda mi vida. Sí. ¿Ya? Padre, vamos a nuestra catequesis. Una pausa. Hola, estamos en el templo de Nancagua para la catequesis y estamos entre la puerta principal y la mampara. En este espacio, cuando tenemos la misa, recibimos los fieles. Pero también aquí es parte de la historia de esta parroquia. Lo primero que tenemos en la lista, la nómina de quienes han sido párrocos a través de la historia de esta parroquia. La parroquia fue creada en 1770, el 5 de febrero de 1770, pero la historia nos dice que en 1585 ya existía un pequeño servicio religioso en Nancagua, siendo el padre Juan Molina de la Cámara, que se destacó en ese tiempo por denunciar los abusos de los encomenderos y mineros contra los indios del lugar. Este curato, como se le llamaba, dependía de la parroquia de Chimbarongo. Después, en 1612, don Gregorio Fernández de Soto construyó en Nancagua, por su propia cuenta, una capilla de ciertas proporciones, 40 varas, y esa capilla sirvió para los servicios religiosos. Es en el año 1770 que se desprende de la parroquia de Chimbarón y se crea la nueva parroquia Nuestra Señora de la Merced Nuestra Señora de las Mercedes de Nancagua. Entonces, la lista ha sido larga. Este es el tercer templo de la historia parroquial. Primero fue esa pequeña capilla, era de adobe, después un templo que estaba ubicado un poco hacia la parte donde está el altar, el presbiterio, hacia atrás, y este templo que se construyó a partir de 1912 más o menos, 1906, y de ahí empieza el trabajo de la construcción y tuvo mucha importancia don Eufrasio Montero, después siguió el monseñor Arturo Cornejo Amat. La construcción del templo no fue fácil porque era un edificio muy grande, los planos tardaron mucho en aprobarlo, porque se le ocurrió al sacerdote tener 3 naves para la afluencia de público, pero sobre todo se pensó en que debía ser un templo resistente hacia los terremotos. Entonces, cuando uno mira la historia, se da cuenta que no es de ahora nomás que tenemos terremotos, sino desde siempre. El terremoto de 1906 hizo un daño grande en el trabajo que se estaba haciendo, por lo tanto se tuvo que reconstruir y se finalizó después con el tiempo. La verdad es que se vino a finalizar con la reconstrucción del año 2010-2011, porque no estaba estucado, enyesadas las paredes, muchas molduras se habían deteriorado, no estaba encielado, se encieló en esta última arreglo. Con el terremoto del año 1985, la torre que tenía en la parte superior le causó mucho daño, entonces hubo que sacar todo eso y se refaccionó el frontis del templo y se aseguró. Y se hizo también un trabajo en el año 89, fueron los trabajos de reconstrucción. Bajo las ventanas va una cadena que no la tenía, la hicieron en esa... Y por fuera se nota al lado de las ventanas, de arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba, los pilares que amarraron el templo y arriba va otra cadena que lo amarraron. Si no, en el terremoto del año 2010 se habría caído todo. Entonces, ¿qué pasó con el terremoto del 2010? Se dañó, como el movimiento fue de adelante hacia atrás, se dañaron los extremos y se
reafirmaron las estructuras metálicas que están debajo de los pilares. Esos pilares es una estructura de fierro. Esto es como un galpón. Y eso se reafirmó, se readecuó en las esquinas y se terminó, ¿cierto?, la obra estucando, enyesando, cambiando el piso, que estaba muy deteriorado, y dando un nuevo estilo al presbiterio. Esa es la historia de nuestro templo. Y por último, aquí está la placa en donde se celebró ese día, el 9 de abril de 2011, la dedicación y consagración de este templo de Nancagua a Nuestra Señora de la Merced. Deberíamos decir de las Mercedes, pero no sé en qué tiempo de la historia, en qué momento se acortó el nombre y quedó de Nuestra Señora de la Merced. Esta es la historia de nuestro templo parroquial. Nos vemos, que estén muy bien, gracias. Hemos estado haciendo la catequesis sobre el templo. En este templo usted también ha estado en 2 ocasiones, si no me equivoco, celebrando misa de sanación. ¿Qué es una misa de sanación? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué se celebra? ¿Para quiénes se celebra? Si nos puede explicar eso, se lo agradecemos. Sí, sí me acuerdo, había mucha gente. La misa de sanación en realidad debería llamarse misa por los enfermos, ¿ya? Pero le pusieron misa de sanación en la renovación carismática, ¿no? Y bueno, y quedó así. Muchos curas alegan que no, que tiene que ser misa por los enfermos, etc. Bueno, está lo mismo, pero es de hora por los enfermos. Ya. Y en el misal romano, al final, hay una misa que se dedica por los enfermos. También hay por los moribundos, por los pecadores, etcétera, etcétera. Bueno, entonces esta es la misa que se ofrece por los enfermos y acuden las personas que están enfermas del alma y del cuerpo, porque la enfermedad, si bien es cierto, se exterioriza a través del cuerpo, pero puede tener también raíces en lo espiritual, en lo emocional. Entonces, la misa de sanación se caracteriza por ser como distinta en términos de la animación, ¿no? Los cantos son más alegres, hay una disposición de las personas que van con el tiempo, porque una vez un cura me decía, oye, me dijo, pero si son todas las curas misas, o sea, todas las misas son de sanación. Ya le dije, bueno, pero ¿por qué en tus misas no se ha sanado nadie? Pues yo le decía, mira, la diferencia está en que en una misa de sanación no es el sacerdote, es la comunidad que va con una disposición distinta, porque no van a cumplir el precepto nomás, no van ahí con el reloj en mano a los 40 minutos, los 30 minutos, van con todo el tiempo. Las misas pueden durar 3 horas y más, y yo quedo sorprendido y la gente sigue prendida igual. ¿Por qué? Porque hay una disposición del espíritu, y por eso que el Señor actúa, y pueden suceder milagros también, y sanaciones psicológicas, sanaciones emocionales, sanaciones físicas. Hay gente que ha contado sus testimonios. Yo he visto también personas que, si bien es cierto, no es que hayan salido caminando desde la silla de ruedas, pero personas que se han recuperado. Yo me acuerdo en Curicó hay un señor que le dio un accidente vascular y quedó así como súper torcido el hombre, ¿no? Y lo empezaron a llevar a las misas de sanación, y como yo iba todos los meses para allá, él siempre estaba en las misas, siempre, siempre, siempre. Y ese hombre llegó un día a caminar, de ponerse de pie, y hoy día va caminando, lo llevan en silla de ruedas, pero va caminando a recibir la comunión, porque él dice que es lo que le ha ayudado. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces en la iglesia no queremos como involucrar a la persona total, ¿no? En la pura cabeza nomás, y las emociones. Si no somos pura cabeza, somos cuerpo también, tenemos emociones, tenemos penas, alegrías, ¿no es cierto? Tenemos dolores físicos, pero también tenemos dolores del alma. Bueno, para eso son las misas de sanación. Y es una misa como todas las demás, digamos, no hay nada extraordinario en términos de que el curita invente cosas. No, está las plegarias que corresponden, las lecturas propias del día, etcétera. La diferencia, como le digo, está que al principio se hace un momento de alabanza,
Durante la misa si está la renovación carismática, los hermanos cantan en lengua, y hay cantos quizás que son no tan comunes, pero la asamblea los conoce, los canta, los alaba al Señor. Hay mucha alabanza. Y luego, al final de la misa, se imponen las manos sobre los enfermos. ¿Y quiénes imponen las manos? Los sacerdotes y los diáconos, porque ellos participan del ministerio sacerdotal. Entonces, se imponen las manos, da lo mismo que las imponga el padre Fernando, que las imponga el padre Luis o el diácono tanto, porque la acción no tiene que ver con el curita que está imponiendo las manos, sino que con mi disposición de fe. Tu fe te ha sanado. Pero también, claro, no podemos desconocer que hay cierto magismo también dentro de nuestro pueblo y que piensa que ese curita tiene más poder que este otro. Y ahí ya entramos en un problema, ¿no? Porque ahí habría que recordarles lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 17, versículo 5. Maldito el hombre que confía en el hombre y no pone su confianza en Yahvé su Dios, ¿no? Entonces, da lo mismo. Bueno, pero la expresión popular tiene distintas formas de manifestarse, pero en eso consiste la misa de sanación. Y no necesariamente tiene que estar la renovación carismática para hacerla, ¿no? En una comunidad que no existe la renovación, se puede hacer perfectamente una misa de sanación o por los enfermos, y le pedimos a un grupo que cante, que anime un poco más. Ahora, claro, la experiencia que tienen los hermanos de la renovación ayuda mucho en eso. Ahora, si yo invito a una misa de sanación y la celebro yo, mucha gente se va a ir de vuelta a la casa. Dice, no, es que este cura es de siempre. Entonces, cuando lo invita a otro, al padre Luis, a otro cura de afuera, claro, el refrán se cumple, nadie es profeta en su tierra. Así que eso. Pero sabes que eso es relativo, porque yo he ido a varias parroquias. Yo me acuerdo en Molina, ¿no? Yo estaba yendo a Molina y el curita me pedía que fuera siempre ya. Yo a veces no podía ir. Entonces, en una ocasión yo no pude ir. No me acuerdo qué fue lo que pasó, hubo una confusión de fecha y la gente estaba ahí y yo no pude llegar. Y el padre tuvo que hacerla. Estaba lleno el templo. Y el padre hizo lo que él pensó, viendo lo que se demoró como 800 horas, pero hizo la misa de sanación. Y él quedó tan impactado que yo creo que en su vida eso ha sido la experiencia espiritual más profunda que él ha tenido como sacerdote. Yo creo que le cambió la visión de su ministerio y muchas cosas de su vida. Yo creo que van a seguir cambiando, ¿no? Y de hecho después la hacía solo y la gente iba. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a veces los sacerdotes no se atreven, les da miedo. ¿Por qué? Porque no tienen fe, po. Si yo no soy el que voy a sanar. Entonces, sí. Yo le dije una vez a un cura recién ordenado, a ver, le dije, si tú que fuiste recién ordenado, que te consagraron las manos, si tú le impones las manos a un enfermo, en el nombre de Jesús, ¿tú crees que se va a sanar? Y lo dudó. Yo le dije, no tenía fe. Pues no, porque si yo no soy el que sano, yo no tengo ningún poder para sanar a nadie, ni para liberar a nadie, es Jesús. Nosotros somos los pontífices, somos la naturaleza humana que requiere la gracia para actuar. Entonces, ¿qué tengo que poner yo? Fe. Creer nomás que el Señor es el que hace su obra, y no creérmelo yo el queque, ¿no? Es como que le puede pasar a alguno que puede suceder eso. Ser instrumento en las manos de Dios. Esa es la tarea que tenemos. Sí. Padre Luis, se nos está terminando el tiempo. Tendríamos muchos temas más que compartir en esta línea. Bueno, esperamos hacerlo en otro momento. Nosotros vamos a hacer un receso de la ley del cura en este mes de septiembre. Tenemos ahí el 17 de septiembre que la gente va a estar como quien dice en otra. Y yo ese día tengo la misa que celebro. Lo voy a celebrar con mi familia, si Dios quiere, con los que estemos, es el segundo aniversario de la muerte de mi padre. Entonces tengo ese compromiso. Y el día jueves siguiente, 24, es la fiesta de nuestra madre aquí en La Merced. Así que, aunque no tengamos mucha clientela ni celebración masiva, hay que celebrar la misa aquí ese día. Esperamos poderla transmitir en vivo. Entonces, volvemos con el Ley del Cura desde octubre. Y queremos también que nos hagan llegar al Facebook de la parroquia los temas que quisieran que pudiéramos tocar, las temáticas, los problemas, las realidades que nos interesan, que nos
preocupan, que nos agobian, lo que no entendemos en la vida de la iglesia, lo que nos cuesta aceptar. Yo creo que en esa línea me gustaría a mí que pudieran salir las inquietudes, porque hay muchas, y a veces se comentan a la espalda y no se pregunta dónde corresponde, o uno no tiene las instancias para clarificar algunos temas. Entonces, me parece que sería bueno si nos pueden hacer llegar toda su información. Se lo agradecemos. Vamos preparando el material, los encuentros, y también veremos, ¿no es cierto?, a quién podemos invitar, sacerdotes o laicos que nos acompañen con alguna temática en especial. Agradecer los saludos que han llegado desde el norte. Vi unos saludos de Antofagasta, vi de Pailimo, vi de Marchihue, vi de Santa Cruz, de La Serena, ¿no es cierto? Una prima por ahí, otra por otro lado, de Santiago. Entonces, agradecer todos los de Copiapó también, otra prima que está por allá. Así que agradecer los saludos y el compartir estos temas. Seguimos enviando la misa dominical para que nos ayude la palabra del Señor en este tiempo, que estamos sin poder celebrar la Eucaristía presencial. Esperamos abrirnos un poquito ya con algún grupo de personas, 20 personas, nos decía la indicación del obispo. Bueno, si el templo es grande, pueden ser 25 también. Podemos colocar 2 en el coro, entonces son 23 nomás. Pero bueno, veremos cómo se dan las cosas. Padre Luis, gusto de tenerlo con nosotros en este tema. Le agradecemos todo lo que nos ha ayudado y clarificado en el tema de la presencia del mal y del exorcismo y la misa de sanación. Un abrazo a la distancia, que Dios lo acompañe y muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a ustedes, muchas bendiciones. Y la ley manda, prohíbe y permite, para que no se le olvide, ¿ya? Ya. La ley manda, prohíbe y permite. Claro. Entonces, me permite tener 30. Claro. Pero ahí me van a venir a controlar. Así, no tengo número. Usted cierra las puertas principales y hable la de atrás, y con eso es suficiente. El templo está cerrado. Claro, sí. Y cumple con la ley, claro. Claro, y los paso por la casa parroquial, entonces nadie se da cuenta. Vienen a visitar al cura. Son parientes suyos que lo vienen a celebrar. Claro. Un abrazo, padre, que esté muy bien. Ya, cuídense, bendiciones. Chao. Hay gente buena en esta tierra, de mirada cristalina y contagiante sonrisa. Hay gente buena en esta tierra, que se alegra por lo bello de lo que hay en lo pequeño. Hay gente buena en esta tierra, que ama intensamente aunque tenga sufrimiento. Siembran bondad donde hay cizaña, resaltan siempre lo mejor que hay en el otro. A esa gente más que buena, yo le quiero dar las gracias. Con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno, y así crezca la esperanza. Y así crezca la esperanza. Hay gente buena en esta tierra, que trabaja honestamente cada día con esfuerzo. Hay gente buena en esta tierra, con mano abierta en lo que tiene, da para ayudar al resto. Hay gente buena en esta tierra, héroes valientes y aguerridos, ellos son de carne y hueso. No temen a arriesgar su vida, con tal de defender al débil e indefenso. A esa gente más que buena, yo le quiero dar las gracias. Con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser
cotidiano. A esa gente más que buena, yo le quiero dar las gracias. Con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno. A esa gente más que buena, yo le quiero dar las gracias. Con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno. Y así crezca la esperanza. Y así crezca la esperanza. Hay gente buena en este mundo. Siguen a Jesús. Gente más que buena. Esta fue una nueva edición del Late del Cura. Nos encontramos la próxima semana con un nuevo tema de conversación. Gracias por su sintonía. Buenas tardes.